se quería que los campesinos tuviesen una formación estética, tuviesen una formación, digamos, en lo que es la belleza, que fueran capaces de sentir y de querer lo que eran las grandes obras de la pintura española y que las sintieran además como suyas. Cossío era una persona tremendamente interesante. Cossío no quería enseñar nada. Ni enseñar nada en el sentido que a veces enseñamos los profesores, no con el sentido didáctico, y ahora les voy a ustedes a enseñar tal cosa. No. Cossío decía que no había, los campesinos en las misiones pedagógicas no tenían que aprender nada, simplemente tenían que disfrutar. Era un momento para disfrutar. Aprender, pues con los cuadros, simplemente quería que los vieran, que los apreciaran e incluso que sintieran que también formaba parte de su cultura, de su patrimonio, pero no quería enseñarles nada en sentido de explicarles lo que eran. Para Cossío no había nada peor que un pedante, y un profesor pedante era lo peor que se podía hacer. Los antecedentes de la experiencia educativa llevada a cabo por la República entre 1931 y 1936 hay que buscarlos en torno a 1881. A finales del siglo XIX, Francisco Giner de los Ríos propuso una serie de medidas para la reforma de la instrucción pública. Una de ellas era la creación de misiones ambulantes. Bartolomé Cossío, el principal discípulo de Giner, se encargaría de materializar aquella idea algunos años después, en los tiempos de la Segunda República, desde la presidencia del Patronato de las Misiones Pedagógicas. La exposición está organizada siguiendo un criterio cronológico, pero también temático. Es decir, la exposición comienza hablando de antecedentes, hablando de las circunstancias políticas y sociales que originaron las misiones pedagógicas y continúa haciendo una muestra de las distintas secciones que presentaba las misiones pedagógicas. Hay un aspecto que hemos querido resaltar de una manera importante con esta exposición. Dentro de ella se encuentra un apartado interactivo que permite dos cosas. Por un lado, nos ha permitido a nosotros hacer una relación de la mayor parte de las personas que participaron en este movimiento misionero. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre las misiones pedagógicas, nos dimos cuenta de que la atención se había focalizado en las personas que posteriormente, digamos, triunfaron. O sea, ha habido misioneros que luego han sido famosos por circunstancias artísticas. Entre los misioneros estaban Carmen Conde, María Zambrano, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Antonio Machado, pero había mucha más gente que por circunstancias también políticas y por circunstancias vitales permanecieron luego en el anonimato. Uno de los principales objetivos que hemos tenido tanto Eugenio como yo a la hora de preparar esta exposición es que estuvieran todos los nombres. Entonces, en la exposición hay un apartado en el que se listan los más de 600 nombres de personas que hemos encontrado que de un modo o de otro participaron en este movimiento. Entre los misioneros que recorrían el territorio español, llevando a cada pueblo las bibliotecas, la música, el teatro o el cine, era muy común ver a importantes intelectuales como María Zambrano o Luis Cernuda, junto a los mejores profesores de la República, que se trasladaban para asesorar a los maestros rurales. Había misioneros muy conocidos, una persona como Luis Cernuda, como María Zambrano, como Rafael Dieste, pues son personas como María Moliner, evidentemente son personas muy conocidas. La mayor parte de los misioneros son personas desconocidas, pero el que sean personas desconocidas porque no han tenido una carrera literaria o intelectual que después hemos estudiado, no quiere decir que hayan sido personas sin formación. Es decir, en el año 1931, yo creo que España tenía el mejor plantel de maestros de Europa. Desde el año 1911, los maestros españoles están viajando por Europa. Hay muchísimos maestros españoles que están viajando por Europa. Y estos maestros que están viajando por Europa están trayendo a España las mejores ideas pedagógicas que se están difundiendo en Europa. Las están trayendo a España y las están utilizando.
Del plantel de maestros se conoce poco. Algunos tuvieron que abandonar la tarea docente después de la guerra civil. Otros perdieron la vida durante el conflicto y otros tuvieron que emigrar y continuar sus actividades en el extranjero, en países como México o Argentina. Mi madre, Amparo Cebrián de Zulueta, había sido una educadora, fue maestra en la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos y después también estuvo en un colegio, me parece ya en un colegio oficial, me parece que en el Colegio Cervantes, y después tuvo 5 hijos, tuvo muchas cosas que hacer en su casa y dejó el tema de educación hasta que aparecieron las misiones pedagógicas. Se interesó en la idea, fue colaboradora, fue desde el llamado patronato de las misiones pedagógicas, y ella puso todo su apoyo, todo su entusiasmo en las misiones. Cuando Julián me empezó a hablar de las misiones de su madre, que había hecho, se me acordó que una vez me había contado que estando en un pueblo remoto donde no habían tenido nunca cine y daban una película americana donde salió un beso largo, Hollywood tipo, y alguien, una mujer en el público gritó: "Eso sí es progreso, no como hace un hombre aquí". Que mi padre, en una reunión con Neruda, con Pablo Neruda, el poeta, y con García Lorca, decidieron hacer un teatro de tipo político que llamaron La Tarumba. Los fines eran literarios y políticos, y ese teatro posteriormente se incorporó a las actividades de las misiones, y mi padre estuvo durante el periodo de la Segunda República trabajando y incorporado a otras actividades además del Teatro Guiñol. En la exposición se presenta una base de datos que contiene información acerca de las misiones pedagógicas realizadas entre diciembre de 1931 y julio de 1936. Hemos realizado una base de datos para que cualquier persona que se acerque a la exposición pueda buscar si en su pueblo, en la localidad donde vive, pasó algo, llegó alguna misión, hubo cine, hubo teatro, si su padre, su abuelo, un familiar suyo, un amigo suyo perteneció a las misiones pedagógicas. Y lo que hemos incorporado también es una sección dentro de este apartado interactivo que permite incorporar datos. Es decir, hemos encontrado tanta documentación, tanta fotografía, y sabemos tan poco de muchas de estas personas que solicitamos a las personas, al público que venga a esta exposición, que si reconoce alguna persona en una fotografía, si sabe qué pueblo es ese que aparece como escenario del teatro o del cine, pueda comunicárnoslo. Y entonces nosotros posteriormente vamos a ir retroalimentando esa base de datos con los datos que nos proporcionen las personas que vengan a la exposición. Las proyecciones cinematográficas es tal vez la actividad más conocida de las misiones. En la muestra se ha querido recuperar aquel ambiente reflejado en las caras de felicidad, de asombro y de incredulidad de los campesinos contemplando el prodigio. Otro servicio que prestaban las misiones y al que la exposición dedica parte de su espacio es el de música. A través del gramófono se escuchaba en las aldeas música culta, pero también se escuchaban las canciones tradicionales que los propios campesinos cantaban y conocían desde siempre.